Existe demasiada desinformación en México y una prueba de eso fue cuando llegó la pandemia, pues en México se mencionaba que no era real. Así es, muchos no sé si recuerdan que decían, oye, lo que pasa es que están pagando 10,000 pesos, el seguro está pagando 10,000 pesos para que tú digas que tu familiar falleció de esta enfermedad, aunque no sea cierto. Entonces empezó a correr ese rumor y se decía que era lo que estaba sucediendo. Entonces mucha gente dijo, ¿sabes qué? Pues entonces no, no creo, no lo voy a creer. Sin embargo, sí era real, era un asunto muy real porque no empezó en México, empezó en China. Esto no fue como el chupacabras. Sin embargo, pues la gente dijo, ¿saben qué? Ya estoy cansado, ya no quiero que me vean la cara, entonces no voy a creer. Desafortunadamente esto no era un juego, esto era real y pues lamentablemente se corrió mucho el rumor a tal grado de que muchos mexicanos no creían que era cierto. Inclusive ya que estábamos en pandemia, mucha gente seguía diciendo, no, es que no es cierto, el seguro está pagando 10,000 pesos a todos los que están falleciendo para que digan que murieron de eso, pero no es cierto, no crean. Desafortunadamente sí era cierto, era muy real. Ahora, el seguro no tiene ni para medicamentos. ¿Cómo era posible que tuviera para pagar 10,000 pesos a cada familiar? Ahora lo que queda como pregunta es, ¿quién difundió estos rumores? ¿Quiénes fueron las personas encargadas de difundir esto? Porque pues no creo que haya sido una sola persona que dijera, miren, está pasando esto, son 10,000 pesos y no lo crean, porque realmente no hubiera tenido la visibilidad que tuvo en todo el país. Esto fue algo un poco ya más planeado, un poco más organizado, demasiada gente diciéndolo para que la mayoría lo creyera. No sé si recuerden el caso de los de ahí vienen, y quién venía, pues quién sabe, pero era un conjunto de gente mala que pues estaban haciendo cosas muy feas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues pasaban en motonetas diciendo, ahí vienen, corran, escóndanse y todo eso. La gente lo hacía, se escondía, cerraban locales, se encerraban en sus casas, guardaban sus carros y realmente nunca sucedió nada. ¿Con qué propósito se hizo eso? Pues quién sabe, realmente nunca lo supimos. ¿Quién lo hizo? No sé. Si ustedes lo saben, pues díganme en los comentarios. Y ahora, ¿cuál fue el propósito de desinformar a la gente en la pandemia? ¿Cuál fue el propósito de decir, no, ustedes no crean, eso no es cierto, no, no pasa nada? ¿Quién orquestó todo eso? ¿Quiénes son los que estaban detrás de ello? ¿Por qué se hizo y por qué se engañó a la gente así? Desafortunadamente, pues se hicieron crecer estos rumores y la mayor parte de la población lo creyó. Entonces, pues sí, muchos creían que no era real hasta que pues, se dieron cuenta que sí. Desafortunadamente, todos en algún momento conocimos personas que pues fallecieron a causa de la pandemia y desafortunadamente fueron muchas. También es cierto mencionar que muy pocas eran personas sanas que se enfermaban y fallecían. La realidad es que pues ya eran personas que estaban muy dañadas, que padecían de otras cosas, que tenían enfermedades crónicas y que pues simple y sencillamente la enfermedad pues llegó a terminar lo que su enfermedad ya tenía, a, a empeorarlos y pues prácticamente acabar con sus vidas. Me sigo preguntando cuál habría sido el propósito de desinformar a la gente y por qué, pero pues bueno, dime, ¿tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Y en esto de desinformar a la gente, desafortunadamente se corrió un rumor en México, el cual decía que no te dejaras tomar la temperatura por medio de un termómetro digital. ¿Qué es esto? Un termómetro muy preciso, el cual se te coloca en la frente para poder medir tu temperatura y son muy exactos, porque supuestamente te secaba el cerebro. Así es, mucha gente empezó a correr este rumor y se hizo muy viral. Ahorita pues probablemente lo tomen a risa, pero en su momento era real. Mucha gente no se dejaba tocar por el termómetro. Se usaban estos termómetros porque eran muy precisos y la idea de usar el termómetro es que en su momento pues todos teníamos miedo de contagiarnos. Entonces los locales siguieron trabajando, pero pusieron diferentes reglas. Una de todas ellas pues era tomarte la temperatura. Si rebasaba cierto límite, probablemente estabas enfermo y se te negaba el acceso. Esto para prevenir que contagiaras a los demás. Este era el propósito de medirte la temperatura. Sin embargo, muchas personas pues no se dejaban hacerlo porque les habían mencionado que ciertos aparatos te podrían producir ciertas enfermedades, secarte el cerebro o un conjunto de cosas que no eran ciertas. Pero desafortunadamente hubo tanta desinformación que mucha gente lo empezó a creer y lo tomaban como cierto. Oye, ¿sabes qué? A mí no, yo no me voy a permitir que me toques porque eso hace daño, eso causa problemas. Incluso hubo muchos videos de broma sobre esto, pero yo me sigo preguntando quiénes eran las personas que promovían estos rumores, porque no se trata de una sola persona, no es como que alguien lo haya inventado y corriera el rumor y se hiciera viral, porque eso no pasa así. Se trata de algo un poco más organizado, un poco más planeado y que muchas personas divulguen la misma noticia. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de esto? ¿Por qué nunca se supo nada más? ¿Quiénes fueron los que lo hacían y por qué? ¿Cuál era el propósito de desinformar a la población? Pero bueno, dime, ¿tú qué piensas?
Te leo en los comentarios. Ese chip que te van a poner, con esas antenas te van a controlar. Y inclusive hubo casos de personas que empezaron a quemar estas antenas. Se registraron varias, me parece que fueron como 70 o 80 en todo el país, que fueron quemadas y destruidas por toda la desinformación que existía en su momento. La desinformación en México es tan grande que desafortunadamente ya no se sabe qué es real y qué no. Entonces, en este contexto, cuando llegó la pandemia, pues muchos países se unieron para tratar de buscar una vacuna y erradicar la enfermedad, y así sucedió. Desafortunadamente, cuando esto pasó y se creó esta vacuna, pues mucha gente empezó a desinformar a la población y se empezó a decir que pues no te pusieras la vacuna porque esta contenía un chip con el cual te iban a controlar. Así es, por muy gracioso que esto suene, en su momento se creyó y se empezó a esparcir este rumor y decían que no, que te iba a hacer daño, que por favor no te la pusieras, que inclusive te estaban inyectando el virus. Desafortunadamente, pues no tienen la información o no se tiene la información correspondiente y de cierta manera esto es cierto, ya que cómo funciona una vacuna, bueno, pues el virus se puede modificar, se inyecta al cuerpo para que trabaje junto con tu mecanismo de defensa y sea tu cuerpo genera anticuerpos y pueda atacar a esa enfermedad. Entonces, cuando te contagias, pues la vacuna que te pusieron empieza a luchar contra esa enfermedad. Básicamente así es como funciona una vacuna. Esto fue lo que se hizo en la pandemia y esto era para erradicar la enfermedad. Desafortunadamente, pues se decía que venía un chip que te iban a controlar, que no te la pusieras y mucha gente lo creyó. Asimismo, se decía que en su momento se estaban colocando, me parece que las antenas 5G, las cuales sirven para que los teléfonos tengan una mayor conectividad a Internet, para que el Internet sea más rápido, tanto en descargas como en moverte entre aplicaciones, y pues sea más rápido. Sin embargo, pues mucha gente decía, ¿sabes qué? Ese chip que te van a poner, con esas antenas te van a controlar. Y inclusive hubo casos de personas que empezaron a quemar estas antenas. Se registraron varias, me parece que fueron como 70 o 80 en todo el país, que fueron quemadas y destruidas por toda la desinformación que existía en su momento. Y pues no, al pasar el tiempo se dieron cuenta que esto no era así. Desafortunadamente esto no es culpa de la gente, es culpa de la desinformación. La gente que se encarga de desinformar y que pues la gente pues en su miedo, en su pánico, pues haga cosas como esta. Ahora, ¿quién estuvo detrás de todo esto? ¿Quiénes eran esas personas que decían o promovían esto? Pues realmente nunca se supo y nunca lo sabremos, o tal vez no. ¿Cuál era el propósito de desinformar a la gente? ¿Cuál era el propósito de que ellos creyeran esto? Realmente hay mucha gente muy mala por ahí y pues sí, se estuvieron difundiendo estas cosas y pues desafortunadamente muchos la creyeron. A la fecha hay gente que pues no se vacuna de dicha enfermedad, pues siguen pensando que te puede dañar, pero no es así. Es para erradicar la enfermedad y para protegerte. Es importante siempre estar informados y no te informes solamente en un medio, busca diferentes medios para informarte, leer sobre el tema y no dejarte guiar por lo que ves en una sola publicación. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Te leo en los comentarios.